buenos días. Estamos en Voces de la Gestión Pública, organizada por la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Y en esta mañana me encuentro con el magíster Yuri Rengifo. Él es especialista en psicología organizacional con maestrías en psicología organizacional. También tiene una maestría en administración privada y gestión de finanzas. Sobre todo, actualmente él pertenece al cuerpo de gerentes públicos y está trabajando también en una entidad pública de mucho renombre, nada menos que la Contraloría General de la República. Yuri, buenos días, bienvenido. Gracias, Salomé, bienvenido y un gusto poder estar aquí en la Escuela de Gestión Pública de Desarrollo Global nuevamente. Gracias. Bien, el tema de esta mañana nos trae, hay un decreto supremo, Yuri, tú lo conoces mejor que yo, el 1602, en el que la doctora Ana María ha obviamente hecho énfasis en que hoy todas las entidades públicas tienen que estar en el ámbito de la Ley de Servicio Civil. Sí, justamente es una norma que ha salido el 23 de diciembre del año pasado, ya terminando el año pasado, en la cual la norma del Decreto Supremo 1602 de la PCM, donde, entre otras cosas, digamos, obliga ciertamente y principalmente a las entidades públicas del Poder Ejecutivo para que puedan transitar a la Ley Servir, a este nuevo régimen laboral de la Ley Servir, a más tardar, digamos, hacerlo en el transcurso de los próximos 6 meses, 7 meses, dependiendo del tipo de entidad. Hay un listado inclusive de entidades públicas que al 30 de junio del año 2024 deberían de tener ya elaborado, refieren su CPE. ¿Qué es el CPE? Es un cuadro de puestos de la entidad donde está reflejado la cantidad de trabajadores, dónde están colocados, el tema inclusive hasta el tema económico y todo ello, que es lo que antecede a la posibilidad de que los trabajadores puedan transitar a la Ley Servir, ¿no? Esto es, que ingresen a este nuevo régimen laboral, ciertamente cuestionado, ciertamente vilipendiado inclusive por algunos congresistas, ¿no? Bueno, de los congresistas hay de todo. Eso será otro tema. Sí, Yuri. Va a demorar mucho. Yuri, ¿por qué se promueve esto? ¿Por qué tenemos que estar en ese tránsito si la ley salió en el 2013? ¿Nos puedes explicar eso? En el transcurso de los años que han devenido a partir de la dación de la norma, en teoría se debería haber trabajado algunos instrumentos de gestión para que las entidades, luego de trabajar estos instrumentos de gestión, puedan transitar a la Ley Servir. La Ley Servir que ofrece de manera concreta a los trabajadores condiciones laborales mucho mejores que las que tienen a la fecha. A la fecha, las entidades públicas, tú sabes, están compuestos por trabajadores del Decreto Legislativo 276, que son los estrictamente, digamos, públicos, los nombrados, los CAP que le llaman, ¿correcto? Luego tenemos los 728, que corresponde al régimen laboral de la actividad privada, y tenemos también los famosos CAS, o el Decreto Legislativo 1057. ¿Correcto? De forma tal que hay muchas entidades públicas, y esto es lo que sucede, y es un problema en general, donde uno va a una entidad pública y hay una persona que trabaja ganando 2.500 soles. Pasó un caso a mí, donde tenía un abogado donde ganaba 2.500 soles y era 276. Al frente de él trabajaba un joven que era contrato CAS, contrato administrativo de servicio, y ganaba 5.000 soles. Los dos eran abogados, los dos seguramente egresaron de la misma universidad, pero la realidad de la gestión pública es que, por ejemplo, uno gana 2.500 como este caso, y el del frente gana 5.000 soles, en teoría siendo el mismo puesto, mismas características y tal. Cierto problema. Entonces, lo que busca la Ley Servir es homogenizar y tener en un solo régimen laboral, juntar 276, 728 y el 1057 CAS, juntarlos todos y que transiten a un nuevo régimen laboral que es el 30057, Ley del Servicio Civil, el régimen laboral de Servir, que es bastante parecido al 728, esto es, tiene CTS, 2 gratificaciones en el año, asignación familiar y otra serie de elementos que va a hacer en cierta medida que los trabajadores 276 y CAS, por ejemplo, tengan mejores niveles y perspectivas económicas.
entre otros temas, por supuesto. Yuri, a mí me parece bien, yo también soy servidora pública, pero te pregunto, ¿en qué va a mejorar esto dentro de la gestión pública? Y algo que también quisiera, porque me imagino que todo el público oyente va a estar muy a la expectativa. Tú dices de que hay trabajadores de la 726, de la 276, la 276, la 728, los CAS, y que todos deben transitar a la ley 30057, la que es la ley de servicio civil. Pregunto, ¿previa evaluación? A ver, el tránsito de la ley Servir va por dos lados. La etapa número 1 corresponde a la entidad que haga una serie de herramientas, de elementos, y que la entidad concluya con el CP. Luego de ello es la segunda etapa, que es de que el trabajador tenga entidad. Para eso el trabajador, ya con el Decreto Supremo 1602, están diciendo que van a haber concursos públicos internos. La entidad, entonces, digamos, X entidad, una municipalidad, lo que va a hacer es hacer un concurso, pero dentro de sus trabajadores nada más, para que ellos postulen a este nuevo régimen. Yo, por ejemplo, transité a la ley Servir como entidad y estoy sacando un concurso público de asistente a recursos humanos. Entonces lo hago internamente, postulan los asistentes, y si es que ganan la plaza, recién tendrían que renunciar a su régimen laboral anterior o actual y transitarían a la ley Servir. Pasan a la ley Servir y de plano, de primer día, están con contrato indeterminado. ¿Correcto? O sea, no es como se dice, y se trata de asustar seguramente mucho, y uno de los considerandos que tienen ciertamente los congresistas es ¿no? De que la ley Servir va a generar despidos masivos y tal situación, que en estricto no es así, ¿no? Entonces, cuando ya la entidad pase, digamos, van a hacer concursos públicos internos en 2 oportunidades, por ejemplo. Si es que no se logra cubrir esos puestos, recién van a ser concursos abiertos. Pero lo ideal es que efectivamente entre los mismos trabajadores puedan postular y transitar a la ley Servir con estos nuevos beneficios, principalmente socioeconómicos, ¿no? Que eso finalmente apoya y aporta al bienestar del servidor y consecuentemente al bienestar del servicio que ofrecen, y luego va a trascender obviamente una mejor gestión pública, ¿no? Oye, qué bien, ¿ah? O sea que la ventaja van a tener los que están adentro, porque la prioridad la van a tener ellos. Afirmativo. Me parece muy bien. Dime una cosa, y en realidad la ley de servicio civil es para empujar a la mejora de la gestión pública, pero mejorando los perfiles de los profesionales, ¿o qué se busca con la ley de servicio civil? En principio, homogeneizar a todos los servidores en un solo régimen laboral único, porque te digo, o sea, y el caso que te he referido, en el cual uno de 2.500 y uno de 3.000, 5.000 soles, lo ves todos los días. Hay entidades públicas donde inclusive existen los 3 regímenes laborales. Y uno se pregunta, ¿y esta persona por qué no tiene tal beneficio? Digamos, en julio, personas de 728 reciben una gratificación completa. Las personas del 276 reciben 300 soles de gratificación, y los CAS también. O sea, uno se ve obviamente y va a decir, oye, ¿por qué tengo que trabajar mejor? ¿Por qué tengo que esforzarme si esta persona gana menos que yo o gana el doble que yo? ¿Y yo por qué me voy a esforzar? O sea, desde ya esa diferencia económica que existe entre uno y otro trabajador hace difícil la gestión de los recursos humanos en las entidades públicas. Lo que busca Servir, como te digo, primigeniamente es unir a todos en un solo régimen laboral, de forma tal que todos tengan el mismo tema económico. Aparte, promueve mucho el tema de la capacitación y la entidad pública tiene que hacerse una visión interna, digamos, de sus procesos y ver cómo mejoran también los procesos. O sea, en teoría es una situación integral, ¿no? Que genera este cambio que se consolida con un cambio de régimen laboral del servidor. Y esto, ojo, es facultativo, es potestativo de parte del servidor. O sea, no es que cuando la entidad cambia, todos cambian o tienen la obligación de cambiar. Si yo estoy tranquilo, contento con mi 276, puedo quedarme hasta que me jubile y no hay ningún problema. No es obligatorio el tránsito del trabajador, ni mucho menos. O sea que eso va a resultar interesante más para los trabajadores que tienen nuevas expectativas, ¿no? Me pongo en el caso del trabajador que gana 2.500 y entonces dice, esta es mi oportunidad de mejorar, ¿no? Tal cual. Esa es la que creo que por ahí habría una enorme ventaja. Así que no hay por qué asustarnos, sino simplemente a seguir capacitándonos, aceptando los nuevos retos y los desafíos que nos ofrece la gestión pública, ¿verdad? Ciertamente. Y el
proceso de tránsito de los servidores, las evaluaciones que se van a hacer en esos concursos públicos no son académicas, no es que tengan que tomar matemáticas, lenguaje ni nada. Lo que sucede es que ya en décadas pasadas, con gobiernos anteriores, se ha tenido la justificación, por ejemplo, hacer una evaluación de desempeño con el ánimo de sacar gente. Tanto es que en gobiernos anteriores han sacado un montón de gente y que ellos inclusive ahora se están siendo repuestos en las mismas entidades públicas. Así es. ¿Por qué? Porque fueron mal sacados bajo el criterio de una evaluación de desempeño, que finalmente era una justificación para votar gente, digamos. Claro, o sea... Pero este proceso que está siguiendo ahora, inclusive el proceso mismo de evaluación de desempeño, tiene toda una estructura y un procedimiento tal que no genera ese tipo de temas. No hay esta Entonces posibilidad. podríamos decir, Yuri, de que en realidad no es el afán del Estado de querer sacar gente, sino de impulsar a que el servidor mejore sus competencias, no darle la oportunidad de que sea un mejor servidor público, ¿verdad? Tal cual. Inclusive, ahora, y tú me preguntaste hace un rato, ¿por qué es que, si bien es cierto la ley había salido en el año 2003, porque hasta ahora ya pasaron ya muchísimos años, no es que hay poquísimas entidades públicas que están ya a la fecha en el régimen laboral de servir? Pasa que esto genera también un apoyo político, ¿no? Y a partir del apoyo político esto se desarrolla o no. Recordemos, en los anteriores procesos de presidencia, tomaban a la ley servir como un motivo para poder jalar gente o para poder convocar gente, etcétera. O sea, porque estás hablando de toda la gestión pública, estás hablando de 247,000 más o menos trabajadores que son electores, ciertamente. O sea, ese tema de servir se toca principalmente en las elecciones y tal. Cuando hay un apoyo realmente efectivo, realmente político, obviamente esto va a cambiar, y si no se ha dado hasta la fecha es porque no ha habido un real apoyo político para este tipo de temas, ¿no? Muy bien, Yuri, tú como siempre tan ilustrativo, y por supuesto que vamos a continuar. Solo te invito a que nos esperes, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en muy breve. Ok. A Rodrigo. Rodrigo ha ingresado a trabajar hace una semana, pero todavía está perdido. ¿Tú tampoco sabes del CIAF? Tranquilo, iniciamos el curso especializado online dictado por expertos en el CIAF RP, donde aprenderás sobre presupuestos, tesorería, contabilidad y deuda pública. Aprende en la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Yuri, bueno, seguimos acá en Voces de la Gestión Pública, organizada por la Escuela de Gestión Desarrollo Global. Yuri, veníamos hablando sobre la Ley de Servicio Civil y te decía que la Ley de Servicio Civil salió publicada el año 2013. Así es. ¿Ok? Yo recuerdo que no recuerdo si fue en la ley o en reglamento en el que yo vi el artículo en que decía que todas las entidades públicas para el año 2017 tenían que estar en el ámbito de la Ley de Servicio Civil, y no ha sucedido. ¿Qué pasó? A ver, cuando salió efectivamente aquella norma a la cual hace referencia Salomé, decían y se esperaba que más o menos al término de 8 años ya estén efectivamente en la Ley de Servir. Sin embargo, como comentábamos hace un par de minutos, esto debiera tener efectivamente el apoyo político para que esto pueda suceder. A ver, una de las características que tiene la gestión pública en general, y recordemos gobiernos anteriores recientemente, donde hay cambios de ministros, inclusive hemos tenido en el lapso de 3 años, me parece, como 5 presidentes o algo similar, en el cual cambian, digamos, en este ejemplo, presidente, cambian ministros, cambian gerente de recursos humanos, cambian gerente de presupuesto, gerente de planificación y tal. De forma tal que los nuevos que vienen tienen un periodo de tiempo de acondicionamiento y luego quieren hacer todas las cosas diferentes, ¿correcto? O sea, yo vengo con la solución y no me gusta esto que han estado avanzando y tal. Hay entidades públicas, yo estoy capacitando, recuerdo, al Ministerio de la Producción, y ellos me decían, ¿no? O sea, nosotros vamos trabajando los instrumentos de gestión que requiere la ley Servir en ese momento, iban trabajando instrumentos de gestión, luego venía cambio de ministro, cambio de gerente de recursos humanos o director, cambio de todos, y venía y revisaba y decía, no me gusta, reitero, traigámonos al anterior.
Entonces, lo que ha estado avanzando la entidad pública, inicialmente para esa fecha, más o menos te tocaba hacer en 4 o 5 años recién todo el trabajo para que puedas transitar, porque eran muchos procesos, ¿correcto? Entonces, iban avanzando, cambiaban de ministro, de gerente de recursos humanos, etcétera, y reculaban al anterior. Venía uno nuevo, seguía avanzando y otra vez reculaban y hacían todo este tema, de forma tal que obviamente no hay una política ni un norte respecto de esto. Tanto es el caso que pasaba este tema. Luego ya en el gobierno de Sagasti, por ejemplo, se dio ciertamente un impulso a la ley Servir para que pueda mejorarse y se cambió el tiempo, digamos que eran de 7 años o 6 años para transitar, lo redujeron como año y medio, 2 años. Y ya los procesos ya no eran tales, porque inicialmente la entidad pública tenía que revisar todos los procesos que tiene. Los macroprocesos, los procesos, las actividades, o sea, todo ese tema tenía que revisar, que era obviamente una piedra en el camino y mucho trabajo para que pueda desarrollarlo y transitar. Entonces, lo de proceso lo sacaron, nada más quedaba el tema del manejo de recursos humanos. Demoraba 2 años y medio en ese gobierno. Supuestamente en el lapso de ese tiempo iban a transitar más entidades. Tampoco fue así. Lo que ha sacado esta norma es sobre eso. Hay un proceso reducido para el tránsito que ya supuestamente va a demorar 4, 5, 6 meses seguramente para que esas entidades transiten. O sea, de lo que inicialmente estaba, que iba 7 años, ahora se entiende que puede durar 7 meses para que transiten. ¿Y eso por qué? Perdóname, por el apoyo político que se tiene a la fecha de que quieren hacer sí o sí el tránsito. No, definitivamente, Yuri, yo coincido contigo. Sin apoyo político no se avanza nada en la gestión pública y mucho más si hay inestabilidad política, realmente le hace un gran daño al país. Sí. Definitivamente. Y otra posición en la que voy a coincidir contigo, yo siempre creo que uno de los últimos mejores presidentes que ha tenido Perú sin duda es el señor Sagasti. Ojalá volviera algún día. Pero bueno, la gestión, pero el tema de la ley de servicio civil, tú has mencionado los procesos, ¿no? Entonces, yo entiendo que la ley de servicio civil está cimentada en 7 procesos. Entonces, ¿cuáles son esos procesos y cuáles son los procesos que se han de momento dejado, por decirlo así, de lado y solamente impulsar el proceso que nos invita más rápido al tránsito? ¿Cuáles son estos procesos? A ver, entiendo lo que me estás refiriendo tú es en la ley Servir, por otro lado, hay a veces que la gente puede tener cierta duda o cierto malentendido respecto a esto. ¿Okay? La ley Servir, por un lado, es el régimen laboral de Servir, pero por otro lado también existen dentro del Estado la conformación del Estado, ¿correcto? Hace docencia. Conformación del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial. 3 poderes del Estado, gobiernos regionales y locales. Tiene organismos constitucionalmente autónomos. Estamos hablando de cómo está la estructura del Estado, ¿ok? Y aparte tiene sistemas administrativos. Tiene 11 sistemas administrativos y uno de estos sistemas administrativos es el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, ¿ok? Todos los sistemas administrativos tienen a su vez entes rectores o coloquialmente se le llama cabeza de sistemas, ¿correcto? Entiendo que antes han hecho un podcast y han trabajado el presupuesto público, que es ciertamente un sistema administrativo. Está el sistema administrativo de presupuesto público, que su ente rector o la cabeza del sistema es el Ministerio de Economía o de Presupuesto, ¿correcto? En este caso, el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, como sistema administrativo, conforma el Estado peruano, tiene su ente rector que es Servir, que es la entidad del servicio civil. Y el sistema administrativo tiene a su vez 7 subsistemas y 23 procesos. Subsistemas de planificación, diseño de puestos, rendimiento, capacitación, gestión del empleo y de relaciones laborales, etcétera. ¿Correcto? O sea, sí tiene sus 7 procesos. Lo cual quiere decir que todos los temas de recursos humanos, todos caen en alguno de estos 7 subsistemas con sus 23 procesos. ¿Cuál está más desarrollado? Gestión del empleo, que tiene que ver con la vinculación de los trabajadores, cómo se administra y tal. Hace un momento también, Salomé, tú me consultabas respecto de que uno de los beneficios que tiene la ley Servir es que se va a seleccionar mejor gente, la idea es incluir al Estado mejor gente. Claro que sí, pero aparte, seguimos con el tema del apoyo político. Recientemente ha salido la ley de idoneidad,
y esta ley muy importante, te dice con precisión qué requisitos mínimos necesita tener un funcionario, un director, un secretario general, un ministro, un viceministro, para que puedan efectivamente poder trabajar en el Estado. ¿Okay? Pero por otro lado, y haciendo un análisis de esto, uno podría pensar, oye, pero ¿qué necesidad hay? ¿No? Se supone, si es que es ministro, debería tener las competencias para ser ministro. Lamentablemente, en nuestra historia reciente, ha habido un presidente que nombraba a un ministro, por ejemplo, de Transporte y Comunicaciones, a un señor que manejaba un carro y que tenía su brevete, y era un requisito, digamos, según él, para que pueda ser ministro. A partir de justamente estos nombramientos, que eran irrisorios, ciertamente, inverosímiles, es que sale la ley de idoneidad, donde se tiene requisitos para ser ministro, tales y cuales características, año de experiencia, formación académica, etcétera, brevete y otros tantos. Yuri, sí, tenemos realmente, es muy dinámico. Cuando nosotros hablamos de gestión pública, y para el ciudadano común y corriente decirles que todo lo que sucede pues en la gestión pública tiene repercusión en la ciudadanía, a veces positiva y negativa, ¿no? Bueno, para no salirnos del tema, te pregunto, ¿qué entidades ya se encuentran dentro del ámbito del servicio civil? ¿Y qué entidades? Porque entiendo que hay entidades que quieren ser excluidas del ámbito de la ley de servicio civil. Y esto más o menos juega está vinculado a lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero a ver, quiero escucharte y después comento. A ver, cuando nació la ley Servir, cuando nace la norma, la primigenia, igual ha habido lobbies en el Congreso, qué raro, ha habido lobbies en el Congreso para que pueda salir efectivamente la norma, para lo cual entonces se excluyeron 6 entidades públicas: el BCR, el Congreso, para variar, me parece que era Contraloría en su momento, el Poder Judicial y la SBC, me parece, que eran 6. Obviamente pueda que me esté equivocando, correcto, pero la mayoría es eso. Entonces salió la norma excluyendo estas entidades públicas. Pasan los años y llega al Tribunal Constitucional y dicen, oye, supuestamente por un sentido de equidad, de igualdad, ¿cómo es posible? Y la ley es tan chévere, tan buena, ¿cómo es posible que estas entidades se excluyan, no? Entonces el Tribunal Constitucional efectivamente dice, ¿saben qué? No, está mal, y la ley Servir aplica a todas las entidades públicas. A estas 6 entonces las incluyen entre la ley Servir. Siguen pasando los años y estas entidades públicas alegan de que son entidades especiales, no reciben un tema económico de parte del Estado, el presupuesto, etcétera, y el Tribunal Constitucional nuevamente dice, ok, sí, efectivamente tienen que ser excluidas. Y lo que hicieron es sacarles nuevamente de la ley Servir, situación en la que se encuentran ahora, ¿no? Estamos hablando del Congreso, estamos hablando de la SBS, estamos hablando inclusive de la Contraloría, pero que si quiere ingresar, estamos hablando de otras entidades, BCR, por ejemplo. Pero realmente, ¿cuál es el tema debajo de la alfombra? El tema es que estas entidades públicas, BCR, SBS, Congreso, sus niveles económicos obviamente están por encima inclusive de la ley Servir. Así que si escribían a la ley Servir, estarían muy por encima y seguramente los próximos que ingresen no tendrían ese nivel económico. Por eso es que ellos se están excluyendo y se autodefinen como entidades diferenciadas y tal. Ese es el tema de las entidades privilegiadas. Ciertamente, ¿no? ciertamente. Y sin embargo, bueno, el ciudadano puede decir, bueno, el privilegio que nos ha dado el Congreso ahorita, porque se entiende que es gente prominentemente inteligente, de catadura moral, de catadura social, y nosotros vemos que eso es todo lo contrario, y que ojalá tuviéramos también un tribunal constitucional totalmente autónomo, porque el último con el que estamos trabajando, con el que tenemos actualmente en la gestión pública, Yuri, da una vergüenza y es para llorar. Y por supuesto de que yo sí no me opondría, por ejemplo, al tema, una de las entidades que podrían estar excluidas podría ser el BCR. Podría ser el SBC. El SBS, y el resto no. No, por lo menos son 2 entidades públicas que históricamente no nos han dado dolor de cabeza, sino muy por el contrario. También hay que ser conscientes. Nosotros como funcionarios públicos también somos ciudadanos y también tenemos derecho a opinar, ¿no? Aunque muchas veces dicen, no, tú eres funcionario público y tú no puedes opinar. Y yo de verdad que
yo estoy en contra de ese tipo de posiciones. Ahora, y respondiendo, perdón, a la otra parte de la pregunta respecto de cuáles son las entidades públicas que están a la fecha. A la fecha hay 18 entidades públicas que están dentro de la ley Servir. 18. ¿De cuántas? Cerca de 2.735 entidades públicas que tienen. Yeah. ¿Okay? En febrero del año 2018, más o menos con el tiempo que deberían estar todas las entidades públicas, de acuerdo a lo que tú dijiste, ¿no? 2013 sale la ley y dice de acá a 7 años, todas deben estar. Al 2018, febrero, la única entidad pública que estaba, y la primera, es la ONP. ¿Qué pasa con la ONP? La ONP tiene, a razón de lo que hemos conversado y en coherencia a ello, la ONP tiene a su cargo funcionarios públicos que están hace bastante tiempo. No hay tanta rotación de los directivos. Caemos en lo mismo. Si no hay tanta rotación de directivos, entonces ellos pueden hacer una planificación a mediano y largo plazo. Lo que hemos dicho, ¿no? Que tienen un trabajo más sostenido, claro, coherente. Lo que hemos dicho, o sea, cambia un ministro, cambian todos y lo que han estado avanzando regresan y tal. En el caso de la ONP no ha sido así. La ONP ha tenido planificado a mediano y largo plazo todos sus instrumentos de gestión, su gestión en general. Por eso es que hicieron todo el trabajo inicial, con todo el trabajo, hacer todos los procesos, lo trabajaron ellos y sacaron ellos. Después de ellos ha sido Osinfor. Son 18 entidades, ¿ya? Pero fue... Entiendo que está el Ministerio de Economía y Finanzas. Está el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de... hay 3 ministerios ahorita. Y 2 que están tratando de ser. En tránsito, qué está bien. Juntos, está Senami, está SUNEDU recientemente, Servir también está, y está el programa Cuna Más, entre otros que recuerdo ahorita. Vamos a continuar, Yuri, porque el tema se ha vuelto muy interesante para mí. Yo estoy realmente muy contenta de encontrarme contigo y de hablar de este tema tan simpático que a mí sí me interesa. Estas son Voces de la Gestión Pública. Nos vamos a una segunda tanda comercial y continuamos. ¿Qué? ¿Aún no estás certificado en la OCE? Tranquilo, iniciamos nuestros cursos especializados online. Te preparamos para el examen de certificación ante OCE, que con ayuda de docentes capacitados aprenderás sobre las contrataciones públicas. Aprende esto y mucho más en Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Bien, continuamos en Voces de la Gestión Pública, organizada por la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Y seguimos con Yuri Rengifo, especialista en la ley Servir. Yuri, veníamos hablando de la ley de servicio civil, me estabas contando obviamente de las instituciones que ya están en el ámbito de Servir, pero yo quería preguntarte cuáles han sido las principales limitaciones para que ese tránsito ya no sea un hecho. Un tanto caemos nuevamente en lo que hemos comentado anteriormente respecto al tema del apoyo político, ¿no? Y cambio constante de funcionarios públicos que hace imposible poder tener una gestión a mediano y largo plazo. Esos son principalmente, a mi entender, uno de los elementos que han perjudicado el tema del cambio al servicio civil. Como es una situación bastante sensible, también hace que los políticos, digamos, de turno no de lleno puedan poder trabajar eso, ¿no? Y porque tienes que luchar contra aquellas personas que dicen que la ley Servir va a votar gente, que la evaluación de desempeño va a votar gente, que no van a ganar lo mismo, etcétera. Por eso te digo, recientemente Waldemar Cerrón ha sacado, la semana pasada, está ya circulando a la fecha, digamos, una propuesta para eliminar la ley Servir. ¿Por qué? Porque dice que va a haber por ejemplo, despidos masivos y tal. Pero por otro lado, también nuestros políticos no hay una coherencia, ¿no? ¿Recuerdas? Hace poco salió la ley de el CAS, donde todos los trabajadores CAS pasaron a ser indeterminados. Esto ha sido el 9 de marzo del año 2021. ¿Correcto? Esta ley decían de igualdad y tal, que el Tribunal Constitucional, de los 5 artículos, 4 los consideró inconstitucional. Correcto, y 1 sí constitucional. Entonces lo que hicieron ellos el 9 de marzo del 2021, de un momento a otro pasar a todo ese
esa innumerable número de gente que trabaja en CAS, los pasaron a ser indeterminados, contraviniendo el espíritu de la ley Servir. ¿Cuál es? Que haya gente que pase un proceso evaluativo, y Servir te habla mucho de la meritocracia. Sabemos que hay muchos trabajadores CAS que ingresan al Estado porque que acompañaron en campaña o son amigos de las personas que están allí, de forma tal que bajo ese formato es que ingresaron al Estado. Entonces, en desmedro de la meritocracia, los congresistas de un momento para otro pasaron a esa millonada de personas a indeterminados inclusive. O sea, esa es la contrariedad, o sea, ¿no? que, en resumen, podríamos decir que el Congreso hasta en eso nos ha perjudicado. Sí, claro que sí, porque y nos seguirá. Si me dices que Waldemar Cerrón, que actualmente es congresista, ha presentado un proyecto todavía estamos en la gestión pública también, claro, esa es una limitante tener congresistas de esta naturaleza, y ya entiende el público en general por qué los congresistas quieren desaparecer esto, porque la ley Servir también apunta que no solamente tengan meritocracia, y los servidores públicos como tú, como yo, que nos hemos capacitado, sí queremos que haya meritocracia, para que pase la meritocracia también el sueldo mejore, el ambiente laboral también mejora cuando trabajamos en gente más competente, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahora nuestra audiencia entenderá por qué los del Congreso piden o están poniendo el ojo sobre la ley Servir para ver cómo se la traen abajo, que ojalá no sea así, porque sería perjudicial. Entonces me decías que esta ley, que este propósito del señor Cerrón, ¿en qué nos perjudicaría? Y también que quería decirte, la parte presupuestaria también ha sido una limitante. Aparentemente no, porque ya en este momento se está buscando que a partir de los 6 meses más o menos puedan transitar las entidades públicas. ¿Cuál es el tema? El tema es que, por ejemplo, las entidades públicas que van a empezar a hacer concursos públicos, ¿correcto? Ya me pasé a de Servir, este año voy a planificar y tengo que presentar al Ministerio de Economía cuántos puestos, de la cantidad de puestos que tengo yo, voy a transitar este año, de forma tal que voy a hacer 15 concursos públicos y voy a transitar a 100 personas. Entonces, eso lo planifico este año, y el próximo año ya el Ministerio de Economía me manda el presupuesto para eso. ¿Por qué? Porque si tengo trabajadores que son 276, no ganan CTS, no ganan gratificación, etcétera, tiene que el otro año el Ministerio de Economía darme el presupuesto adicional con más plata para poder cubrir esos temas. Correcto, pero esto es planificado, progresivo. Y ha salido una norma recientemente, la 1602, donde están diciendo que eso tiene que hacerse ya, de forma tal que entiendo que el tema presupuestal finalmente no era un impedimento sino un tema político. Pasa que hace poco también este gobierno sacó una ley donde pone la política pública de este gobierno. ¿Correcto? Donde hace referencia a 9 ejes que conllevan la política pública, que tienen que ver educación, salud, etcétera. Y el eje número 6 tiene que ver con anticorrupción, mejora de la gestión, meritocracia, un tema por ahí. Y dentro del eje número 6, el punto 6.1 hace referencia a generar, modernizar y promover el tema de la ley Servir. Entonces, ya como una política pública de este gobierno, esto quiere decir el interés político de poder hacer las cosas, tanto que se ve reflejado en la ley, en el Decreto Supremo 1602, están haciendo algo con la ley Servir de verdad, pues, ¿no? Entonces, como parte de esa política pública de este eje en particular, están promoviendo, proponiendo, impulsando la ley Servir que se está dando. Entonces, ojalá, como esa política pública, yo creo que esta propuesta que tiene el señor Waldemar Cerrón y otros tantos no va a surgir, porque ya se han comprado el pleito, digamos, este gobierno, de forma tal que, entiendo, lo van a promover, ¿no? Que sería muy bueno que eso sea así, ¿no? Ojalá que no sea otra pachotada que nos dé el Congreso, ojalá. Pero bueno, sigamos hablando sobre el tema. También la ley de servicio civil ha asustado porque trae temas nuevos, ¿no? Claro, en el Perú, tú ya lo has mencionado, hemos tenido etapas que han sido traumáticas, porque la evaluación al funcionario público, al servidor público, como quieras llamarlo, fue y se utilizó pues definitivamente para despedirlos, ¿no? Y por eso hay mucha resistencia todavía de los servidores públicos.
Pero por lo que me hablas, por lo que hemos visto, por los años en el que estoy también en la gestión pública, yo creo sinceramente que la ley de servicio civil nos ha traído muchas ventajas y nos va a seguir trayendo. Esperemos de que esas las sigan fortaleciendo y que la política pública en realidad no desaparezca, sino sea sostenida en el tiempo, es decir, que se continúe en el tiempo para mejorar la gestión pública. Y te decía que, por ejemplo, nos ha traído cosas nuevas como tienes que elaborar el cuadro de puestos de la entidad, el CPE, el MPP, creo que es el manual de puestos. Por favor, háblanos de eso. ¿Qué ventajas tiene cada instrumento? Son herramientas de gestión que tiene la entidad pública y principalmente promovida a partir de recursos humanos. Correcto, las entidades públicas tienen, por ejemplo, las entidades públicas le llaman a la fecha el CAP y el PAP, correcto, que es el cuadro analítico personal y el presupuesto analítico personal. En el cuadro analítico personal está la relación de trabajadores, los puestos que hay, cuáles son ocupados, presupuestados, etcétera. Y el presupuesto tiene que ver con el tema económico. Correcto, todo esto se manda al Ministerio de Economía y a partir de eso te dan las asignaciones presupuestarias para personal y tal. Con este tema de la ley Servir lo que se hace es modernizar ciertamente estos documentos y tanto el CAP como el PAP ya no existen como tal, sino pasaría a ser el cuadro de puesto de la entidad, que está actualizado. Aquí se incluye inclusive gente que está en el CAS y en otros regímenes laborales que antes no estaban en el CAP, por ejemplo. Es el sinceramiento. Así es, tal cual. El sinceramiento de la cantidad de personal que trabaja, porque tenemos, ¿no? Personal que son nombrados, pero personal que está contratado como CAS, como tercero, como servicios, etcétera, etcétera. Entonces eso, el cuadro de puestos de la entidad, que viene a ser el CPE, es el sinceramiento de la cantidad real de personal que trabaja en las instituciones. Sí, para ello se tiene que hacer un ejercicio de dotación, poner cuánto va a ganar, cómo va a ganar y toda la historia. O sea, sí está sincerando efectivamente eso. Luego tenemos algunos documentos de gestión que tienen las entidades públicas y que son, digamos, yo me atrevería a decir que muchas entidades de gobierno regional y local nunca lo han revisado, y si lo tuvieran, que es el reglamento de organización y funciones, manual de perfil de puesto y otros tantos, ¿correcto? Perdón. Y este reglamento de organización y funciones y este manual de organización y funciones, que es el MOF, también se está haciendo una versión más actualizada, digamos, y mejorando con una metodología bastante interesante de servir, académicamente hablando, que es el MPP, manual de perfil de puestos. A partir del año 2014 salió esta norma para poder hacer estos perfiles de puestos, descriptores de puestos, para que todos los procesos de selección ya están alineados a eso. Y entonces otro requisito para poder trabajarlo como herramienta de gestión es el MPP, manual de perfil de puestos, que lo que hace es efectivamente ver que no haya un puesto tenga la misma función que otro puesto, etcétera. Echa la trampa también, porque vemos que algunas personas del gobierno central o regional quieren meter a tal persona y modifican este MPP, este descriptor de puesto, para que encaje cierta persona y tal. Tenemos muchos ejemplos de eso. Quiero entenderte, Yuri. Hablabas que el MPP, que viene a ser el manual de perfil de puestos, tiene que ser articulado o forma parte del ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones. No, es la versión actualizada del Manual de Organización y Funciones, del MOF. El ROF, Reglamento de Organización y Funciones, te hace referencia a cómo está conformado la entidad. Ya. Y el MOF, Manual de Organización y Funciones, por cada área, cómo está internamente conformado, gerente, subgerente, qué funciones y qué tareas tiene. ¿Correcto? Entonces, esa es una versión anterior, digamos. La actualizada es la manual de perfil de puestos. Ya, pero es la articulación de los dos, del ROF con el MOF. También con el manual de operaciones y otros instrumentos de gestión que tenga la entidad. Pero ¿en qué decanta esto? En el manual de perfil de puestos, que está actualizado. Y también ahora, discúlpame, el tema de la ley de integridad, como te decía, te da ciertos requisitos para puestos. Entonces, este manual de perfil de puestos debe estar actualizado con la ley de integridad, poniéndote los requisitos para dichos puestos, ¿no? Eso articulado con ello, así es. O sea, es un instrumento mucho más pensado, así es, más ambicioso, diría yo, ¿ah? Sí. Porque si está el Reglamento de Organización y Funciones, el manual de operaciones, más el tema de la ley de integridad. ¿Integridad o idoneidad? De idoneidad. Idoneidad, claro, idoneidad, ¿no? perdón, sí. Para
ver el perfil idóneo pues para los puestos que se van a o que funcionan en la entidad. Muy bien, realmente a mí me parece una ley bastante interesante. Ojalá que se siga fortaleciendo, como te decía. Y te pregunto una vez más, Yuri, en las instituciones del Estado, de todos los organismos que ya están en el ámbito de la ley Servir, ¿cuál de ellas ya se puede medir su cambio en relación a su producción? Hablábamos, por ejemplo, de que el Ministerio de Economía ha sido una de las primeras entidades que ya está dentro del ámbito de la ley Servir, y lo que espera la ley Servir es no solamente tener gente más competente, ¿no?, sino si ya tenemos algún impacto positivo en el que ya se nota el alto profesionalismo de su gente, ya ha contribuido a la mejora en la sociedad, en la gestión pública. Como te decía, en el año 2018 fue la ONP, la Preventiva Pública, transitó. De allí no transitaron sino hasta 2020, me parece, una entidad, otra entidad, de a gotitas y de a poquitos han estado transitando. Recién en el último año habrán transitado, el año 2023, habrán transitado 2 o 3 entidades públicas, lo cual quiere decir que es de a poquitos que están ingresando a transitar. Y yo creo que tenemos realmente en la ONP un clarísimo ejemplo de lo que es la modernización de una entidad, porque recordemos años anteriores cómo era la ONP, todo lo que demandaba para que una persona pueda recibir su pensión y todo ello. A partir de Servir han revisado todos sus procesos y todo su tema, y vemos en esa entidad pública ejemplo y modelo de modernidad a la hora, cómo es que puede efectivamente materializarse un cambio real, ¿no? Pero de manera general no existe, inclusive de parte de Servir, ningún estudio real que te diga justamente lo que tú refieres respecto del cambio que realmente puede existir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo minúsculo, 18 entidades públicas versus toda la 2.735 entidades que tiene la entidad pública. Claro, ¿no? Tomará su tiempo, pero si tú me dices que la ONP definitivamente ha pasado, sin duda, ya se evidencian esos indicadores de buena gestión hacia donde apuntamos. Bueno, ya sabes, Yuri, estas son voces de la gestión pública, y qué corto acaba el tiempo. Sí. Esperamos un parte 2. Sí. Muchas gracias, muy buenos días en Voces de la Gestión Pública, organizada por la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Gracias.